Entonces, otra significación, una persona, amén de que tenga una boca grande, por su constitución de ese estómago tan fuerte, muchas veces hemos dicho, pues que esta persona qué cara tiene, ¿no? Y siempre nos hemos hecho este signo, qué cara tiene. Un estómago muy fuerte, y son personas que tienen la cara, pero muy grande, y ustedes ya saben a qué me refiero. O hay otras personas que por ese calor de estómago, me refiero al mal funcionamiento de estómago, el calor en un sentido biológico, tiene que estar abajo y no arriba. Entonces, cuando esta función está un poco trastocada, ese calor, en lugar de ir hacia abajo, para no producir esguinces y que vaya la corriente del meridiano hasta su punto final, pues hay un bloqueo de energía y el calor sube hacia arriba, de tal manera que llega hasta este punto duyu, con el dolor de cabeza pertinente y sobre todo esas entradas, ¿no? Esas entradas de pelo, esa pequeña calvicie. ¿Por qué? Porque ese calor de ese estómago, de ese meridiano, va a secar el césped, esa hierba, que es el pelo, que nos crece en la cabeza. Y se produce ahí y no en cualquier otro sitio. Entonces ya pueden ir imaginando que hay muchos tipos de calvicies, ¿no? Unas calvicies que son, como decíamos, hace unos años, ¿no? Oh, fíjate qué señor, qué raya más ancha lleva, ¿no? Porque tiene una calvicie muy grande, ¿no? Que preguntaréis por su meridiano de vejiga, precisamente. Otras personas que lo tienen, o sea, tienen por aquí un poco de pelito, pues ahí entran a formar parte ya, pues la topografía, dependiendo mucho del meridiano que va recorriendo. ¿Es así? Al igual que otra cosa curiosa que me han preguntado muchas personas, el por qué esas bolsas debajo de los párpados, ¿no? Hay unas personas que tienen como la piel muy distendida y que les caen así, ¿no? Las bolsas de ojos. Entonces eso también es por ese calor que está subiendo de una forma patológica, digamos así, ¿no? En el sentido físico, evidentemente, como decíamos otra vez, en el sentido físico el calor siempre va hacia arriba, pero en el sentido biológico, que es lo que somos, nosotros no somos personas físicas, somos personas biológicas. Ese calor, al ascender, produce mucho calor, y el cuerpo, otro órgano del cuerpo, intenta ayudar para refrescar ese calor, y es riñón que manda agua ahí, de tal manera que sí, ahí no hay grasa ni nada, solamente hay agua. Entonces, esas bolsas, preferentemente hay componente líquido, porque ese riñón manda agua para refrescar un poquito tanto calor que hay ahí, precisamente por el trastorno funcional de este órgano estómago y, por supuesto, que su energía no circula o circula inversamente a lo que es la dirección propia de esa carretera, ¿no? de esa meta. Con esto ya creo que podemos dar por finalizado esta serie de preguntas para conocer un poquito la significación externa de ese órgano que está tan interior, ¿no? Pero que sepamos o intentamos comprender cómo está por dentro o cómo es nuestra constitución. Tengo muchísimo interés en hacer hincapié en una serie en comentarles ya algunas cosas que hemos repetido en otras ocasiones, y es que el estómago, en cuanto a su horario energético, que era de 7 a 9 de la mañana, que era cuando deberíamos hacer la ingesta más importante, porque el estómago va a estar en su máxima actividad y por tanto vamos a tener mayor aprovechamiento para su función. Entonces es un tema que, como nosotros como animales pensantes, pero sobre todo biológicos,
pues yo les intento convencer de algo y hacerles recordar al mismo tiempo pues cosas que hacen otros animalitos que podemos ver con toda tranquilidad. Bueno, los verá el que madruga. Entonces los pajarillos, nada más que despiertan, empiezan a picotearse en una zona muy peculiar, y es en toda esta zona del pecho, inmediatamente debajo del buche, ¿no? Empiezan a picotearse, a estimularse ese meridiano de estómago para prepararlos, porque rápidamente van a bajar en picado al suelo, a ir dando sus saltitos y picoteando, comiendo en definitiva todo lo que encuentran. Otro animal, pues que ustedes pueden observar es como común, el más común, más hogareño, es el gato. Entonces este animal, antes de comer, cuando despierta, empieza a lavarse, cuando decimos que se lava la cara, ¿no? Y entonces ya se da con su mano, con su pata, se frota de estas maneras, incluso luego con esa lengua parecida a la del tigre, tiene unas espinitas o unas escamas que si alguno le ha rozado la piel, le ha lamido, pues se da cierta sensación de como de algo raro, ¿no? Esas escamas, decíamos en el tigre, que las tenía para masticar una vez y tragar rápidamente, ¿no? Entonces el gato también, gracias a estas pequeñas agujas de acupuntura, digamos así, se estimula precisamente ese meridiano de estómago en su pecho, por donde pasa ese meridiano, ¿no? Nosotros, cuando nos levantamos y vamos a la ducha y solemos canturrear algo, al igual que les decía cuando estuve en aquel hotel coreano, que vi dar unos gritos tremendos y vi por la ventana cuando empezaba a arrancar pulmón aquel señor, tan temprano por la mañana, nosotros canturreamos para, primeramente, abrir más nuestro pulmón y luego en la ducha también rascarnos por esta zona anterior del pecho para estimularnos nuestro estómago y prepararlo para la ingesta más importante del día. No invertamos ahora en cuanto a la calidad y a la cantidad de comida, porque esta debe ser, como siempre ha sido, cuando éramos un país eminentemente agrícola, las personas echaban a su cuerpo la alimentación más fuerte y más copiosa del día, los agricultores me refiero. Entonces eran unas comidas opíparas, tenían la suficiente paciencia, porque la tenían que tener, de levantarse muy temprano y comer muy temprano y mucha cantidad. ¿Por qué? Porque luego tenían que estar a la intemperie, pues aguantar frío, calor. Su cuerpo tenía suficiente calor, suficiente energía negativa, porque venía del suelo, ustedes recordarán, para alimentar a ese órgano positivo. Luego decíamos, para que vean la diferencia, ¿no?, entre el yin y yang, ¿no?, que las cosas negativas iban para una positiva y en la positiva había una negativa, ¿no? Aquella víscera que no era hueca, como era pulmón, era característica negativa y se alimentaba o recibía energía positiva del cielo, oxígeno, en definitiva. Bien, entonces con este comentario, entre esta hora de las 7 y las 9 de la mañana hay que convencerse ya, ¿no?, de que hay que volver a ese rito natural, que es comer lo más posible, la mayor cantidad posible, tanto de líquido como de sólido. Y ahí pues entra hidrato de carbono, entra un poquito de proteína, incluso un poquito de grasa, que no pasa nada. Con eso poco engordaremos. Yo no digo que vamos a adelgazar, ¿no?, pero así no engordaremos, y sobre todo bien masticado en esta primera entrada, para que esas glándulas salivares segreguen mucha saliva, tialina, incluso ese antibiótico natural o ese antiséptico natural que es la lisocima, con lo que ahorraremos mucho en que bichitos que suelen estar en la boca, junto a esos restos de comida, pues horaden nuestros huesos
brillantes son lo que son los dientes, ¿no? Y así evitaremos caries y evitaremos pérdida de salud y también pérdida de economía, ¿eh? Eso es muy importante. Y por supuesto, ese estómago ya va a recibir mucha más cantidad de comida en mejores condiciones para que trabaje menos, para que no haya tanto gas, para que no haya tanta acidez y tengamos que estar después de hacer el golfo, entre comillas, ¿no? Bien de comer mal y bien de beber mal, pues luego, pues que tengo acidez, vamos, un antiácido por aquí o por allá. No, quiere decir que mejor remediar previniendo, ¿no? Entonces esa es una cuestión que es exclusivamente de responsabilidad de cada persona, ¿eh? Luego no lo intente arreglar de otras maneras porque no es lo mismo ya, y ustedes ya saben bien de lo que estoy hablando. Entonces en ese desayuno hay que admite el estómago, admite mucha cantidad de agua, o fruta, o zumos naturales, un buen bocadillo de jamón serrano, por ejemplo, unas buenas salchichas, lo que ustedes quieran, cerdo, que ahora parece ser que después de, bueno, que nuestro país, España tiene muchísima cultura de este animal, de hecho, pues hace unos años toda nuestra economía rural, sobre todo, incluso en la ciudad, pues giraba en torno a este animal, ¿no? Porque se aprovechaba absolutamente todo y nos daba de comer en muchísimas etapas del año, ¿no? Bueno, luego pues lo enfermaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces ahora parece ser que como ocurría con el aceite de oliva y arrancaban los olivos y esas cosas, y la dieta mediterránea, que era fatal, porque no era muy buena para las señoras ejecutivas, porque había que tener más paciencia y cosas en el fuego y bien cocido. Ahora parece ser que el cerdo vuelve a ser bueno otra vez, ¿no? Entonces yo les tengo que decir, siempre hemos defendido al cerdo, nosotros, porque científicamente se sabe que su proteína es muy parecida a la nuestra. De hecho, en muchas prótesis que incluso nos sirven a nosotros, producen muy poco rechazo, hay poca incompatibilidad de tejido, por ejemplo, en las válvulas que hay en la salida de las grandes arterias, pues se hacían de teflón. Teflón es un derivado que venía del cerdo, ¿no? Entonces el problema de colesterol y glicerina, etcétera, etcétera, no viene precisamente, no tiene culpa el cerdo, sino que creo que la persona que tenga este tema es por un problema que él mismo tiene, sobre todo en su hígado, por su incapacidad o insuficiencia para metabolizar esta grasa o estos tipos de grasa. Entonces yo les quiero decir que, en cuanto también yo lo vengo diciendo en mi sitio profesional, que yo al cerdo no le he hecho ninguna culpa. Sin embargo, he recomendado a muchísimas personas pues que no tomen otras carnes, porque sus cadenas de colesterol son mucho más grandes, ¿no? Y para que las asimile el cuerpo es mucho más trabajoso, de tal manera que ahora que viene con el tan traído y tan llevado tema de las vacas estas británicas, ¿no? O inglesas, pues en la India, y personas que van con muchísima frecuencia, en la India yo no conozco a ningún hipertenso, no conozco a ninguno. Entonces allí las vacas no son o están locas, sino que son o las tienen como sagradas y no las comen. Quizá hay que ir preguntándose, como siempre, el porqué de algunas cosas o el porqué de algunas casualidades, ¿no? Entonces ya hemos dicho que la ingesta más importante para ese estómago, y masticando 100 veces, más paciencia en ese sentido, era la ingesta más importante, como decía. Luego, desde las 13 hasta las 15 horas, recordarán que yo les decía que era máxima actividad, horario energético, máxima actividad de intestino delgado, para su capacidad, ese tubo tan largo y tan fino,
que tenían tantísimas velocidades para absorber todos los nutrientes que hemos metido por la boca, ¿no? Entonces, a esa hora hay que hacer una ingesta muy poca, quiero decir, cuantitativamente tiene que ser ínfima. Sin embargo, cualitativamente, la calidad la da la proteína como alimentación, ¿eh? Ahí podemos tomar un poquito de proteína, pero en muy poca cantidad, un poco el modelo anglosajón, ¿no? Que ustedes verán que en 20 minutos o en media hora toman un jamón con queso, qué sé, cualquier cosita de estas, muy rápidas, y luego continúan trabajando. Eso, para que vea que, bueno, desde aquí mi persona no va a hablar mal de estas personas, ni muchísimo menos. Quiero decir que en ese sentido están más adecuados a un horario energético ellos que nosotros, ¿eh? Nosotros tenemos otra cualidad, pues por tierra y por cultura, etcétera, etcétera, que otros países no pueden tener, como son aceite de oliva, pues dieta mediterránea y una cultura gastronómica impresionantemente grande. Entonces yo creo, particularmente, como siempre, una opinión personal, que es cuestión de adecuar las cosas buenas de todos los sitios, que para eso sirven, ¿no? Ir cogiendo pues lo mejor de cada casa, como decía el refrán, ¿no? Y después venía el tema de la cena. Entonces, en la cena ya yo les comentaba que antes de las 9 o las 9:30, como mucho tardar, estamos hablando de este país que tanto nos gusta por el sol y por la cantidad de luz que tenemos, pues cenar muy tarde, pues intentar hacer una ingesta pobre, ¿eh? Pues a base de fruta o verdura o alimentación muy suave y por supuesto que bien masticada. Y a partir de las 11 de la noche, como a los enemigos, que ni agua. Entonces, yo oigo, e incluso he visto que, hombre, parece que para acostarme, pues me encanta tomarme un vaso de leche calentita o fría, ¿eh? Y así duermo estupendamente bien. A mí no me cabe la menor duda que estas personas duerman bien, pero creo que eso no es muy adecuado, porque leche, decíamos ya en otro programa, que tiene una característica caliente, ¿eh? Y este estómago, al echar este líquido con esa característica caliente, va a producir ese calor, con lo que va a invertir un poco la energía natural de ese meridiano de estómago. Entonces el calor, en lugar de ir hacia los pies como un ser biológico que somos, no un ser físico, se va a invertir, va a producir aquí mucho calor en estómago, órgano, y va a invertir, como digo, esa energía, de tal manera que el calor va a subir hasta Duyu, hasta la chimenea del estómago, de tal manera que al día siguiente es posible que nos levantemos con un atontamiento de cabeza, con un dolor de cabeza, que, bueno, luego intentaremos explicarlo, pues que hemos dormido mal, y si no. Para las personas mayores, para los adultos, yo creo que eso no es una buena idea y no es muy adecuado tomar este vasito de leche, ¿eh? Si quien toma un poquito de leche, pues se la tomen a las 8 de la tarde, que seguramente será mucho más práctico y sobre todo no les va a invertir esta corriente energética natural. Ya con esto era lo que yo les quería comentar en el programa para intentar comprender un poquito más este meridiano de estómago, que no es otra cosa que el representante externo de ese órgano interno, órgano digestivo, pues ¿para qué? Pues para evitar pues que nos hagan esas boqueras, que ese herpes anide ahí, o tener muchas caries en esos dientes, o tener esos trastornos de digestión, digestiones pesadas, muchos gases, mucho meteorismo, estas presiones contra diafragma por esa cámara de los gases, ese fundus, tener los miembros inferiores, esas piernas, tenerlas mucho más fuertes, olvidarnos un poco de esa no circulación de energía hacia el pie, de esa sequedad, digamos así, o esa falta de energía de la parte externa, en la parte externa de la rótula de esa rodilla, esa artrosis,
En fin, muchísimas cosas que hemos ido viendo solamente ateniéndonos al recorrido topográfico de este meridiano de estómago. Como siempre, yo les agradezco mucho que hayan estado ahí, que hayan aprendido algo. Yo con esa buena voluntad se lo he intentado explicar lo mejor que he podido, y por supuesto que si con algún comentario mío yo he faltado a alguien, no ha sido mi intención. Ya, si no lo he hecho, voy a pedir perdón exactamente lo mismo, y por supuesto muchísimo agradecimiento por todo, y ya pues me despido hasta el próximo programa, si Dios quiere. Adiós, buenos días.